Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Hilda Ravilero. Vamos a hablar de las tarifas y por qué son necesarias las tarifas. Hay mucha información que ustedes no reciben. Yo he estado chequeando todas las redes sociales, he estado chequeando sobre todo los canales de televisión que por lo general las personas cuando llegan del trabajo lo que hacen es, en lugar de entrar a algunos webs que son serios, lo que hacen es ver las noticias y por supuesto esta información no se refleja en en los principales medios de comunicación. Pero bueno, hay muchos economistas que han dicho textualmente que no se trata solo de proteger empleos o reducir déficits comerciales, sino de preservar la esencia misma de América y por extensión de Occidente. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Las tarifas buscan presionar a otros países a negociar en términos más equitativos. Los críticos se refieren a alzas de precios y represalias comerciales y que es una apuesta con riesgo. Pero los defensores de esta política consideran que el costo a corto plazo es un sacrificio que hay que hacer, es un sacrificio necesario frente a una amenaza mayor y que por el contrario fortalecer la economía interna es un paso hacia la independencia y la seguridad nacional. Yo no soy economista, pero he estado analizando lo que han dicho, lo que han declarado y importantes personalidades en el mundo de los negocios, en el mundo financiero. Muchos de ellos consideran que las tarifas son un fin en sí mismas, que no son un fin en sí mismas, sino un medio para reafirmar el control de la nación. Y que no es la primera vez que estos medios se utilizan, las tarifas se utilizan para beneficiar el tratado comercial entre los países, sobre todo para beneficiar a Estados Unidos en este caso. No cabe ninguna duda que los aranceles de Trump representan un desafío audaz. Eso no cabe duda a un orden global que lo que está pretendiendo es llevar a los Estados Unidos y el mundo por un rumbo nefasto para la humanidad. Por ejemplo, yo les voy a nombrar algunos de los que han hablado a favor de establecer este orden arancelario que es más equitativo y justo. Por ejemplo, Steve Forbes, que es editor de la revista de negocios Forbes. Stephen Moore, economista, escritor y comentarista televisivo que se presenta muchísimo en Fox. Es un comentarista conservador, fue miembro del consejo editorial de Wall Street Journal y trabajó en la Fundación Heritage. Peter Navarro, con el que Elon Musk tiene divergencias. O sea, no considera que lo que Peter Navarro dice es importante o es conveniente. Peter Navarro es fue asesor en el primer mandato de Donald Trump y ahora lo continúa haciendo. Larry Kudlow considera que el comercio recíproco va a conducir al libre comercio. Eso lo ha dicho en muchas oportunidades. Larry Kudlow tiene un programa a las 4 de la tarde en Fox Business, interesantísimo y muy educativo. Art Laffer es uno de los invitados que justamente tiene Larry Kudlow en su programa y Art Laffer dice que Trump tiene que amenazar a la gente, a los países, que tuvo conversaciones con él y que Trump opina
que esta es una manera de lograr el libre comercio. O sea, que como que es el fin de lo que él está proponiendo en este momento. Y que todo esto va a conducir a un comercio recíproco. Ahora, Kevin O'Leary, que es el que ustedes conocen fundamentalmente, los que ven mucha televisión, en el programa, excelente programa The Shark. Él es el con que más pasión y elementos de juicio ha respondido positivamente a los aranceles impuestos por el presidente Trump. O'Leary dijo que la implementación de la política arancelaria estadounidense debe verse de dos maneras diferentes. Dice, aquí hay dos factores en juego. El número uno son los aranceles recíprocos con más de 60 países. Y bueno, ya estamos empezando a ver a muchos que se están presentando, que han ido a la Casa Blanca, como por ejemplo la primer ministro de Italia, Japón, etc. O'Leary dice que lo que es único sobre esto es que ninguna administración ha intentado negociar con 60 países a la vez. Ustedes recordarán, los que vieron la presentación que hizo el presidente Trump de la diferencia enorme que existe en estos momentos en cuanto a las tarifas impuestas por otros países y las tarifas que tiene Estados Unidos. La diferencia es abismal, en ocasiones de más del triple de lo que Estados Unidos establece cuando importa productos de fuera. Entonces dice O'Leary, normalmente como sucedió con el acuerdo de NAFTA, que son negociaciones de uno o dos países, como el caso de NAFTA con Canadá y México. Y dice él, bueno, esto es completamente diferente, esta es una historia diferente completamente. Kevin O'Leary ha estado hablando de esto durante años. Lo he visto yo. Y yo al principio realmente no entendía muy bien, y es que esto él lo sufrió en carne propia. Él ha estado insistiendo en que China está engañando o ha estado engañando, robando, estafando, robando propiedad intelectual, acabando con las empresas estadounidenses, de las cuales él ha sido propietario, muchas de ellas. Dice, China no cumple con ninguna ley de propiedad intelectual desde que se unieron a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. No cumplieron ni una semana. Hay miles de quejas y China lleva 21 años robando y estafando. Él, O'Leary, considera que se va a llegar a un arancel recíproco, o sea, digamos un 10%, pero que China nunca ha tenido que pagar nada por la propiedad intelectual. El mayor daño lo han recibido los pequeños emprendedores de Estados Unidos. Esto es interesante porque él, por ejemplo, dice que muchas oportunidades, como los productos, una gran cantidad de productos se están produciendo en China, que hay mano de obra barata, lo que sucede es que ellos se roban cuando una compañía está haciendo o recibiendo de ingresos millones de dólares. Lo que hace China es que produce esos mismos productos, pero a 30, un 40, un 30% mucho más barato de lo que se vende en Estados Unidos, cuando lo traen a la venta en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ellos no tienen que invertir o recuperar lo que se invirtió en investigación, en desarrollo, lo que se conoce en economía como R&D, que es Research and Development. O sea, cuando hay un nuevo producto, lo que se hace es
Lo primero es el dinero que se invierte en investigar, en tratar de llevar adelante ese proyecto. Y después el costo de la producción, del desarrollo de ese producto. Y entonces dice O'Leary que la República Popular China lleva más de una década librando una guerra enorme contra Estados Unidos y que esa guerra la libra específicamente contra este país. O sea, esto significa que China trabaja activamente para destruir nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestras instituciones y nuestras libertades. Pero, dice él, pero esto no es el único conflicto al que nos enfrentamos. Estados Unidos está también enfrascada en una lucha con Occidente para salvar a Occidente. Los que promueven ideas globalistas necesitan fomentar el miedo, señores. Eso es lo que han estado haciendo todo el tiempo. Cada vez que yo veo en los canales de televisión, en los canales de televisión y las noticias, por ejemplo, que están dando algunos gobiernos en Europa fundamentalmente, de almacenar alimentos, almacenar agua, porque va a haber un conflicto global, porque están esperando la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que están promoviendo las ideas globalistas. Lo que están promoviendo es fomentar el miedo. Quieren que todos tengamos miedo y estemos siempre seducidos con la pornografía, las drogas y el juego. Eso es el pan y circo del siglo XXI. Ayer yo estaba revisando los canales, estaba flipping channels, estaba yendo de un canal a otro, canales de cine fundamentalmente. Y no había una película donde no hubiera sangre, terror, miedo. No pude prácticamente, no tenía opción de ver una película que me enaltecer mi espíritu, ¿no? Pero bueno, de manera que para comprender estos aranceles de Trump hay que partir de una simple verdad. Se trata fundamentalmente de China. Puede que no lo parezca a simple vista, pero esto, cuando uno analiza desde esta perspectiva, todo empieza a tener mucho más sentido. Porque durante décadas el sistema de comercio global ha sido manipulado por Pekín. Lo que originalmente se diseñó como un marco para el comercio recíproco y basado en normas entre economías de libre mercado se derrumbó cuando Bill Clinton incorporó a China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, como les decía anteriormente. Y esta decisión que se le presentó al público como un paso hacia la liberación de China, ahora comprendemos que ha sido uno de los mayores errores estratégicos de la historia de Estados Unidos, porque China nunca tuvo la intención de seguir las reglas y nunca lo hizo. Lo que hizo fue transformar el sistema por completo. Los pilares del modelo económico chino fueron la manipulación monetaria, el robo de propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología, porque ellos incluso exigían muchas veces que le dieran la tecnología para poder producir esos productos. Y como les decía anteriormente, lo que hacían es lo que O'Leary ha estado explicando, cosa que lo afectó a él personalmente, con muchos productos que llevó a producir a China, que hacía China, que cuando veía que la inversión, los ingresos eran multimillonarios, cuando pasaban, digamos, de $5 millones,
¿Qué hacía China? Se robaba esa propiedad intelectual, o sea, se robaba la producción y la vendía a un 30, un 40% mucho más barato. No lo digo yo, lo dice Kevin O'Leary, uno de los integrantes de este panel del programa Shark. Buenísimo programa. O sea, el objetivo no era competencia, era dominación. Muchas de las fábricas se fueron de Estados Unidos porque, por supuesto, era menos costosa la producción. Y todo parece indicar, según muchos economistas, que Trump eligió la única herramienta que podría revertir esta situación tan nefasta en la que se encontraba el país. Y esa herramienta son los aranceles. De manera que aquí de lo que se trata es de desvincular a Estados Unidos de China y redefinir las reglas y los límites del comercio global. Durante demasiado tiempo la economía global ha operado bajo una ficción que China era un socio comercial normal y que eventualmente se liberaría con el tiempo. Pero eso es una ilusión, eso fue una falacia. China es un Estado unipartidista, enemigo de Occidente, que ha establecido por décadas un comercio para sus propios fines. De manera que mientras China se enriquecía y crecía su economía, la clase media estadounidense se desmantelaba, las ciudades industriales desaparecían y las cadenas de suministro se iban al extranjero. Estados Unidos ha estado dependiendo de China, no solo para productos electrónicos, ropa y calzado, sino también para productos farmacéuticos, baterías e incluso para componentes esenciales que se usan en armamento militar. Pero quizás lo peor de todo es que Estados Unidos ha estado subvencionando todo esto. Es por eso que Trump está declarándole la guerra a China y no a todo el sistema comercial global. Trump lo que realmente busca es liberarse de China y hacer que cumpla con las leyes establecidas por los Estados Unidos en cuanto a relaciones comerciales. Porque además de haber financiado el ascenso de un país hostil como lo es China, Estados Unidos también ha subvencionado a sus supuestos aliados. Por ejemplo, China inteligentemente, para evadir tarifas o impuestos o taxes, como lo quieran llamar, subcontrataba sus cadenas de suministro a otros países, como por ejemplo Vietnam. De manera que otros países se convirtieron en centros de transbordo para que los productos chinos evadieran las restricciones comerciales estadounidenses. Fíjense qué inteligente. Cuando recibíamos o vemos en los labels, vemos hecho en Vietnam o en cualquier otro país fundamentalmente asiático, es porque China los ha estado utilizando para evadir los impuestos las restricciones comerciales estadounidenses. Fíjense hasta qué punto de engaño ha tratado China de ver cómo dañaba a nuestro país desde el punto de vista económico. Las medidas que quiere imponer la administración de Trump también implican el endurecimiento de las normas en torno a programas que han permitido a las empresas chinas inundar el mercado estadounidense
con productos no taxables. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Niminis o Niminis, algo así, que lo que permite es dividir los envíos en paquetes de menos de $800 para no pagar taxes. De manera que Trump lo que busca es que China se ajuste a las leyes y liquidar las cuestiones legales. Pero aún más importante, obliga a los países a elegir: o actúas como intermediario de China o comercias con Estados Unidos. O sea, no podrán hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ya incluso el líder vietnamita, To Lam, él ofreció recortar los aranceles de su país para intentar evitar los aranceles estadounidenses. Eso es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mayor importador, el mayor consumidor de los productos que genera la producción china. El mayor consumidor. O sea, ¿de qué manera China va a poder mantenerse económicamente viva cuando sus producciones no tienen salida o tienen muy poca salida? Y las compañías que están produciendo esos productos se congelan o se van a la quiebra. Y eso Xi lo sabe, el presidente de China lo sabe perfectamente bien, que eso puede causar un problema serio en la economía china. Ya Estados Unidos está recibiendo a líderes de todo el mundo para establecer estos nuevos acuerdos arancelarios. Japón ha venido, Italia, la primer ministro hace poco, esta semana pasada, el sábado o el viernes, algo así. Y 70 países más han anunciado que quieren sentarse a conversar con Estados Unidos y establecer relaciones comerciales beneficiosas para ambos países. Ya esta era de control chino y de engaño al mundo y enriqueciéndose con un sistema que nunca respetó está llegando a su fin. Los ajustes van a ser difíciles, pero no hay otra alternativa. Cuando vemos la bolsa, por ejemplo, la bolsa ha estado oscilando de un lado para otro, pero por lo general se recupera rápido, se está recuperando rápido. Hay días que encontramos que el Dow Jones está abajo, pero al otro día sube nuevamente con un % altísimo. Esos ajustes son necesarios porque no hay otra alternativa. Ya China, por ejemplo, está utilizando a Brasil. Dice el presidente de Brasil, por ejemplo, Lula da Silva, va a viajar a China en mayo, este próximo mes, para ajustar las relaciones comerciales con China o reforzar su relación comercial y diplomática. Starmer, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, ha dicho que entiende la lógica, que comprende la lógica detrás de la imposición arancelaria del presidente Trump, que comprende la razón del por qué los aranceles de Trump son populares entre los votantes, a pesar de que él considera que siguen siendo un error. Ha hecho algunas declaraciones al respecto. Y la prensa británica señala que Trump quiere usar esta negociación de los aranceles para garantizar la libertad de expresión en el Reino Unido. Esto lo publicó el diario The Telegraph. El Telegraph sugiere que la negociación de los aranceles de Estados Unidos con el Reino Unido va a estar íntimamente vinculada
al respeto por la libertad de expresión. Y ese fue el mismo tema que utilizó, que fue centro del discurso del vicepresidente J.D. Vance en Múnich hace 2 meses atrás. El titular, por ejemplo, que es de Telegraph, dice: Trump, no habrá libre comercio sin libertad de expresión. Eso es lo que señala este diario británico importante sobre las negociaciones de los aranceles con Estados Unidos. Lo cierto es que las encuestas que se condujeron de marzo, finales de marzo a abril, en un solo día, por ejemplo, después de Liberation Day, de acuerdo al Daily Mail, ha subido la aprobación de Trump a un 53%. Un 53% de la población en Estados Unidos está a favor de estas tarifas, porque es que no hay otra manera. O sea, ha subido como 13 puntos, sobre todo entre las edades de 18 y 29 años. Y esto ha sido desde marzo 7. Y también el Daily Mail habla de que hubo un aumento de 6 puntos con respecto a los votantes demócratas y a los independientes, de acuerdo a este survey, a esta encuesta. Esto es importantísimo, el hecho de que la gente entiende que la única manera de poder establecer una relación equitativa entre los países y beneficiar también a los productores de carácter medio de Estados Unidos, a la clase media que produce, que es la más fuerte en Estados Unidos, no existe otra. Es importantísimo todo lo que está sucediendo con respecto a los aranceles. Por otro lado, estaba viendo una información, un documental, más bien, un documental que ha hecho el general retirado Michael Flynn, que fue ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump y fue una figura central en todo lo que fue el escándalo Crossfire Hurricane de la era Obama. Y él está exigiendo públicamente respuestas por parte de Pam Bondi, que es la fiscal general del país, y Kash Patel, el director del FBI, sobre la justicia que se ha prometido desde hace mucho tiempo. Esta publicación él la hizo en X y él puso un clip de su película, que es más bien una película, un documental que se llama Flynn, Deliver the Truth, Whatever the Cost. O sea, di la verdad cual sea el costo. Y hace en esta película un llamado al público estadounidense a ver la película y comprender la profundidad de la corrupción que él sufrió a manos de un sistema completamente injusto, amañado. Se han publicado toda una serie de documentos relacionados con este Crossfire Hurricane que están revelando la corrupción que enfrentó sobre todo el general Flynn. Él, en este llamado, él insta a los espectadores a profundizar en las revelaciones de la película, las revelaciones que hace él en la película. Y dice, si quieren saber más detalles sobre el Crossfire Hurricane,
tómense un tiempo para ver lo que ahora es un documental. Esto es importante porque el pueblo está necesitado de ver que se rindan cuentas a estas personas. Es importante que ustedes conozcan toda esta información, pero bueno, vamos a darles más detalles en otra oportunidad. Por ahora me despido hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por la atención prestada.